Y la fecha convocada para el paro ahora es el 4 de noviembre, ¿no? Exactamente. De hecho, hace menos de un mes, el 6 de octubre, fue uno de los paros más importantes de transporte. En esa oportunidad todavía estaba la presidenta Dina Boluarte, la expresidenta Dina Boluarte, y en ese momento los gremios de transporte que decidieron paralizar precisamente también por la causa de un asesinato de un chofer, tuvieron algunos acuerdos con la PCM, con los congresistas. Lamentablemente, pese al estado de emergencia y a estos acuerdos, la situación no ha cambiado. Hay nuevos casos de choferes que son víctimas de las extorsiones y por eso han decidido anunciar que nuevamente van a tomar esta medida de fuerza. Así es. Y nos acompañan aquí justamente Gladys, el señor Martín Ojeda. Él, como sabemos, también es una de las personas que ha convocado justamente a esta situación. Y a Martín Valeriano. ¿Cómo están ambos? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Nos podrían comentar un poco más sobre la convocatoria de este paro, en el contexto que se está dando también? Sabemos que hace poco hubo lamentablemente una víctima a raíz de la situación de las extorsiones el pasado lunes. ¿Y por qué se decide tomar esta medida de fuerza, pese a que recién está empezando, digamos, este estado de emergencia, ¿no? Gracias por, inicio. ¿Puede empezar usted luego? Continuamos. Sí. En primer lugar, nosotros como CONOS, Cono Norte, Centro, Sur y Este, han participado en 3 paros, no en 10, 11, 20 o cada vez que quiera darme la gana. Ha sido el 10 de abril, que también fue un paro contundente. Fue el 6 de octubre, que no fue tanto un tema de paro, fue un grito de desesperación. Y en base a esos compromisos de palabras hacia unos conductores fallecidos, se está dando la del 4 de noviembre. Yo soy vocero en este caso de esos 4 conos. Sí. Participamos en las reuniones con el presidente del Congreso, el señor Gerí, antes del paro, inclusive, si no me equivoco, o un día después del paro, y luego participamos en las reuniones del acta de acuerdos que firmó la presidenta en aquel entonces, Dina Boluarte, y ratificada el sábado a los 2 días con el presidente de la República, el señor Gerí, que fue ratificada por el resto de gremios. En el paro del 6 de octubre se tenía como fundamental principio no más muertos, punto 1, primera columna, y segunda columna, los acuerdos vagos y vanos que se dieron de las reuniones que se dieron el 11 de abril, al día siguiente de la del 10. Y entre ellas estaba el apoyo interinstitucional entre las entidades del Estado. Para resumir el tema, para luego otras preguntas que profundice, pero esto no es una fecha porque grito paro. No me digan con que no me han invitado. A una fiesta se invita. A un duelo se participa. Y si no quieren, normal. O sea, no hay problema si no se participa en el duelo. Pero nosotros ya hemos establecido que esto es básicamente y fundamentalmente por el fallecimiento del conductor de la empresa Mariscal Cáceres y de la empresa Liberto. ¿Qué es lo que ocurre el lunes, este lunes en la noche, me parece? Claro, desde las 12, 24 horas, el día 4 de noviembre. Sí. Si desean participar, puerta abierta, siempre hemos sido, ustedes nos han visto, hemos expresado, no hay ningún problema. Cuando no participamos, decimos no participamos, pues respetamos. Y señor Valeriano, ¿ustedes desde la Asociación Nacional de Transportistas van a participar también ese 4 de noviembre? Buenos días, ante todo. Buenos días. Primeramente quiero expresar mi solidaridad con los hermanos conductores caídos este último inicio de semana, ¿no? Fallecimiento de un hermano conductor del Callao. Y asimismo a todos los conductores que ya vienen suscitándose continuamente las muertes desde el año pasado de nuestra primera paralización, ¿no? Entendemos que el tema del sicariato no se va a terminar de la noche a la mañana, claro, pero tiene que haber acciones operativas por parte del Ejecutivo, ¿no? Y acciones legales, como el Congreso, que tiene que derogar esta ley pro crímenes, que a raíz de eso es la consecuencia de las muertes de los conductores. No hay la voluntad política, parece que tampoco no tenemos un liderazgo hasta el momento, ¿no? Todo parece que fuera populismo, porque ya, como lo acaba de mencionar el compañero Martín Ojeda, ya en su momento nosotros, en el inicio de las paralizaciones, hemos presentado propuestas y todo han caído a un saco roto, ¿no? Las propuestas, las reuniones en diferentes instituciones, tanto el Ministerio del Interior, el Congreso de la República, siempre ha sido un saludo a la bandera, siempre ha quedado ahí y eso nos ha obligado a permanentemente y constantemente estar en paralizaciones, ¿no? Entonces creemos de que este gobierno, no indolente, que no tiene la capacidad para resolver el problema, es un tema largo,
pero que también sabemos que no de la noche a la mañana con el paro del 4 de noviembre se ha dado solución del problema. Claro. Lamentablemente estamos en una guerra interna en donde en la guerra hay consecuencias. Ahora, en la semana del último paro se realizaron reuniones tanto con el Ejecutivo, el Congreso. En ese momento se llegaron a firmar unas actas y unos compromisos que tenían que desarrollarse. ¿Cuáles han sido estos compromisos que no se han cumplido hasta la fecha, que ustedes ven que no tienen visos de que pronto se van a cumplir? Se suscribieron 7 acuerdos. El principal, ese fue el punto 1 solicitado por la policía y que era fácil de despedir, no ha salido del reglamento, era la creación de una policía especializada en investigaciones y lucha contra el sicariato y la extorsión. ¿Este acuerdo desde cuándo data? Este acuerdo data de fecha 9 de octubre, ratificada el 11 de octubre con un plazo máximo de 15 días. Cuando se solicitó el uso de la palabra, indicamos 15 días hábiles o calendarios. Hábiles, dijeron. Allá, porque la norma dice, cuando tú no dices algo es al revés, pero bueno, ya estamos en confianza, 15 días hábiles. Ya pasó. Hizo un decreto supremo y lo pidió la policía. Segundo punto de acuerdos. La iniciativa legislativa de manera inmediata, un plazo no mayor de 15 días, de un proyecto de ley sobre creación de una unidad interinstitucional tipo FBI, libertad de fronteras, policía, fiscalía, poder judicial. Tampoco. No sé si ha salido el dictamen, no me han pasado la voz. Tercero, algo muy importante, que era el independientemente, y ese es un error en la segunda reunión, porque no participó ni el primer ministro ni el ministro de Economía, porque el común denominador de las reuniones que se han tenido es la falta de presupuesto. Lamentablemente el señor Raúl Pérez Reyes, que estuvo en la primera reunión, ya no está. Y en la segunda reunión tampoco asistió la ministra de Economía, y era el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, y que también se le comunicó al señor Tomás Gálvez que la palabra flagrancia se respete, porque el mayor porcentaje de las investigaciones que realiza la Fiscalía están en delitos comunes. Entonces, ¿qué sirve la flagrancia? Lo estás encontrando dejando una misiva, lo estás dejando un petardo de dinamita, encuentras que la casa es un búnker. Entonces hay situaciones que tienen que cambiar. El cuarto punto era que había normas que hemos trabajado con la Cámara de Comercio, con el comercio inclusive, con las policías, con la Fiscalía, con todos los sectores, que hay 2 normas, entre otras normas, para la lucha contra el crimen organizado, era el tema de el anonimato en las denuncias digitales, que se ha reglamentado, pues no se ejecuta. Pero aparte, ellos indicaron que en 15 días hábiles se iban a reglamentar las leyes pendientes en temas de extorsión y sicariato que se debían dar. ¿Cuáles eran? El fortalecimiento de ley de unidad de flagrancia, que salió expedida, publicada hace más de 6 meses, y la norma que establecía que la emergencia del Ministerio del Interior, para que los procesos de licitación sean mucho más rápidos. E inclusive se le comentó, porque hubo un especialista, que esta ley, si se reglamenta, podría servir para que salga de una vez el tema de las cámaras de vigilancia, que se ha estancado en la acto. Tampoco se ha dado 15 días. Otra norma que era muy importante era lo que había establecido la policía, 72 horas de flagrancia y 15 días de detención. Y la última era un cajón desastre. Todas las medidas que sean necesarias, que prácticamente es lo que estamos viendo de estado de emergencia. Pero lamentablemente vemos buenas intenciones, vemos interés, pero esa segunda reunión no asistió ni el primer ministro ni la ministra de Economía. Entonces ese es un error que tienen que subsanar, porque siempre hemos indicado, y lo ha dicho la presidenta del Poder Judicial, ha sacado inclusive un aviso en el periódico muy interesante, y también el fiscal Tomás Gálvez, no hay presupuesto, ustedes me piden cosas que no puedo hacer. Y mientras tú no puedes hacer, no están matando a la gente. Entonces son situaciones que tienen que modificarse. Y en ese sentido, señor Valeriano, ¿usted cree que la medida, por ejemplo, del estado de emergencia ha servido de algo, ha cambiado, ha disminuido las extorsiones en los transportistas? Bueno, primeramente, cierto, ¿no? Las normas que se están aprobando, en este caso ya hay el tema de la propuesta legislativa que dimos a conocer el día 2 de agosto, a raíz de una paralización también sobre la creación de una unidad élite conformada por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio Público, el Poder Judicial ya salió
ya fue aprobada. Entonces, en ese sentido queremos nosotros que las normas que están siendo aprobadas y aquellas que están por venir se está trabajando, pero no bastan necesariamente las normas. Tiene que haber una operatividad por parte del Ejecutivo, acciones debería concretas. ser la ejecución. Concreta, la Claro. ejecución tiene que llevarse a cabo. Porque la ley puede salir, pero si no la ejecutan. En este caso, nosotros como ANITRA proponemos y hemos propuesto con documentos ya a las reuniones que anteriormente hemos sostenido en el Congreso de que las fuerzas militares apoyen a la Policía Nacional, sobre todo en el tema de inteligencia. Acuérdense que el tema de inteligencia se tiene que dar, pero no confía, la población no confía en la Policía Nacional, porque hay infiltrados, hay malos policías, como hay buenos policías. Saludamos a aquellos buenos policías, pero necesariamente tiene que haber participación de las Fuerzas Armadas en inteligencia porque tienen una mejor tecnología, está más sofisticado. En ese sentido, nosotros creemos de que tiene que haber participación en apoyo temporal en las regiones, sobre todo que hay más índice de criminalidad por extorsión. Entonces, hemos presentado ya nuestra propuesta, ojalá que sea escuchada. Parece que sí han escuchado que salgan las fuerzas militares, pero el tema del estado de emergencia pues siempre va a ser un saludo a la bandera mientras que no se ejecute como debe ser y salga una norma, repito, una norma legal para que ayude a estos militares tomen acciones en su momento. Pero sobre todo que deroguen estas leyes pro crímenes, ¿no? Porque ¿por qué no quieren hacerlo? Si hay voluntad política, si el pueblo lo está pidiendo, tiene que ser derogada. Más allá de que hay normas, propuestas que se está presentando, como acaba de mencionar el compañero Martín Ojeda, que ya se está evaluando y algunas no han salido hasta el momento, no han sido aprobadas, pero ¿por qué tanta demora, no? Si es un estado ya crítico la que vivimos de inseguridad y que tiene que ser aprobada ya. Ya el Ejecutivo tiene que tomar acciones, no hacer este tipo de populismo, salir a las calles, el presidente y toda su comitiva, que sí, están interviniendo, pero son muy aisladamente. Creemos que deben tomar más acciones concretas porque siguen muriendo nuestros conductores. La semana pasada, justo cuando fue el paro en el comercio lo entrevistamos y uno de las cosas que dijo era que ya no querían ver a los poderes del Estado peleándose, ¿no? Que era una situación que desde los gremios, entiendo, y las organizaciones de todo el sector transporte han estado evidenciando, no solamente en la última semana, sino desde el año pasado cuando empezaron las protestas. ¿Usted cree que siguen en este momento, sigue esta peleas, disputas internas? O de repente ahora que he visto que las disputas han ido a las marchas, pero no todas las marchas. He visto marchas muy, muy patrióticas, muy nobles. Pero cuando vemos carteles que avanzan con piedras y palos y con bombardas, que salga de la cárcel tal, que regrese tal a la fiscalía, que se vaya eso lo veíamos en la interna hace algunas semanas. En las dos últimas reuniones, hay que ser sinceros, no lo hemos visto. Sería mezquino, siempre digo de decirlo. Pero mira lo que está pasando. Hablamos de normas, pero yo quiero ir más allá. Acá tiene que cumplirse la ley. ¿Y qué es la ley? Son tres cosas la ley. Norma, valores y costumbre. Sale la norma de las motos, aplaudida porque los conductores ven una moto con 2 personas y se llenan de nervios. Normal, la costumbre es que siga. La norma no me interesa. O sea, no se está fiscalizando. La ley no existe en el Perú, porque la ley son 3 cosas principales, una pirámide que se conjuga entre ellas. Y si mientras no cambiamos nuestras costumbres y no respetamos los valores, vamos a ver marchas pacíficas cuyo valor principal y objetivo es la lucha contra la corrupción y la extorsión, y al final esa marcha acaba, por algunos, igual de violenta. ¿Sí ayuda en algo la presencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Acá hay una anécdota en el tema de las Fuerzas Armadas. En una reunión, tú sabes que a veces el populismo no solamente lo ves como un acto publicitario, que a veces puede tener un buen objetivo porque la gente está con temor. Uno estudia análisis de guerra y sabes que bien la publicidad trata de apaciguar el temor. Pero también los ministros a veces tratan de demostrar que ellos son indolentes o imposibles de realizar un caso. Y me acuerdo hace menos de un mes, cuando se pidió la presencia del ejército, no sé si habrá sido cierto, porque llamó por teléfono delante de cerca de 20 personas, el hecho de que el ejército participe en este tema. Y salió el común denominador. ¿Cuál es el común denominador? El dinero. Contestó el señor Astudillo, y que dijo, lamentablemente no hay una orden, pero si se hiciera la orden, me cuesta 30 millones al mes. O sea, ahí el problema en todo caso es la no presencia del MEF. Totalmente, porque si yo escuchara la respuesta de Astudillo por teléfono, voltearía al MEF. ¿Qué pasa? Sí, señor Pero Valeriano. no solamente la presencia del MEP, sino también la presencia de 2 instituciones muy importantes que pueden colaborar con la policía.
Si en estos momentos tienen un número de teléfono del extorsionador, tendría que estar Ocitel. Si tienen el número de cuenta, tiene que estar la SBS presente. Y O le sea, hemos debería pedido, estar MEF, SBS Pero- y Ahora, Ocitel. nosotros le hemos Pero ya muy solicitado. fuerte, disculpa, Martín. ¿Por qué venden los cheats? Porque quieren más dinero. Pues. Entonces, Y si no hay una sanción y en realidad fuerte... hay una un reglamento. Exacto. Hay un reglamento, perdón, hay una ¿Quién ley va que falta ganando? reglamento. Estás de hecho. rompiendo los valores, estás usando la misma costumbre y están ganando igual de Bueno, dinero. justamente Gladys hacían un reportaje el fin de semana, me parece, respecto a la Sí, venta de sobre- chips ilegales. Sí, ¿no? de hecho hay se aprobó la prohibición, pero todavía le falta el reglamento, ¿no? Y Entonces ves eso, el sin reglamento no Porque un existe. reglamento se debe demorar, tú ves las leyes, reglamento en 30 días. ¿30 días de qué planeta? ¿De Saturno? Claro, Se no demora sale, 6 no, nunca meses, 7 sale. meses, Ajá. y la gente sigue ¿Cómo ve muriendo. usted esta situación? el tema de la inseguridad tiene que darse la prioridad. El gobierno, el legislativo, tienen que procurar, si estamos en una guerra interna con la delincuencia, hemos acabado con el terrorismo en sus épocas, con inteligencia, que ha sido por parte de la fuerza del orden, las fuerzas militares, creo que todos han participado. En esta ocasión que vivimos una inseguridad total, a diario la muerte de los compatriotas, no solamente el sector transporte, que somos un eje fundamental en la ciudad, sino a nivel nacional vienen muriendo nuestros compatriotas. ¿Por qué el Estado no toma las acciones ya? Si saben cuál es el meollo del problema. El problema son que nos están extorsionando a raíz de un teléfono celular. Sí. ¿Y por qué no utilizar la geolocalización? ¿Dónde está la geolocalización? Que no es para todos. Y eso es un tema muy importante que tiene que haber para todos. Solamente lo utilizan en acciones mediáticas. ¿Por qué? Porque ahora que ya estamos viendo las acciones rápidas a la raíz de la muerte de este conductor del Callao, ya dieron con la banda criminal los Chukis. Claro, ¿Por qué no se, justamente, por ejemplo, ¿no? ¿no? ¿Por qué no se han tomado esas acciones Para de un inicio, más para de todos? 60 Claro. Sí, señor Sí, Ojeda. acá hay dos temas, ¿no? El secreto bancario, la reserva telefónica, pero acá hay un tema que también puede ceder mucho, que es el tema de aplicativos. La policía, hemos conversado varias veces con la policía de investigaciones. ¿Tú sabes cuánto se demora en pedir la geolocalización de un WhatsApp? ¿Cuánto tiempo? Entre 7 a 1 año, 7 meses a 1 año. ¿Por Ya. qué? Ya es un montón. ¿Ustedes conocen algún aplicativo que tenga dirección en el Perú? ¿Tiene base en el Perú? No, No, pues Tienen está en que el irse a extranjero. Estados Unidos. Entonces, hay una norma que no sé qué esperan, el sueño de los justos, que establece que los aplicativos tienen que tener base en Lima. Y eso podría ser, porque no puede ser que te demore 7 o 8 Claro, meses. Pero hacer el podría haber trámite otros mucho más mecanismos también que no, No, claro, impliquen esa... claro, digamos, hay el tema de- estado de- domiciliado de- es más difícil de conseguir Claro, que pero en otras un tema cosas. que están usando el aplicativo a mandarte videos, a hacerte seguimiento, filmación, Claro. es básico ese Y tema. ahí quería trasladarles una pregunta que nos hacen aquí en el chat de YouTube. Invito a la gente también a dejarnos sus comentarios, sus me gusta en este video. Joelito nos decía, los transportistas se reunieron con Gerí para llegar a un acuerdo y debilitar la marcha. Y entiendo que se refieren a la marcha que se convocó para el 15 de octubre. ¿Nos podrían comentar respecto a esta situación de la reunión que efectivamente hubo con Gerí, que fue, digamos, Yo hubo voy a ser fotos, directo, todo? yo voy a ser directo. Independientemente de que cualquier persona o ser humano tiene una tendencia política porque es parte de su naturaleza, yo vengo, como dirían siempre mis amigos, de la antigua casta, era el más joven de ellos. Estaba el señor Ormeño, Lastenio Morales, José Navarrete, Alfonso Rivas. Y siempre nos decían, Martín, nosotros podemos ser de cualquier partido, pero jamás un gremio de transportistas puede desvirtuarse para que este sea duradero. Mi gremio interprovincial tiene 60 años. ¿Y por qué? Porque cuando vemos la marcha, que puede tener a un grupo o una tendencia, ese grupo que ya está llamando, y tú también los conoces, Martín, son gente del transporte ilegal que no maneja ni un carro, que ni siquiera los ilegales lo respetan, pero ya tiene tendencias radicales, y no es un secreto, de partidos de izquierda radical o también partidos de derecha radical. Y el gremio no se va a prestar para eso, o los que yo sea vocero no participaría. Porque a diferencia de los otros paros, los conos norte, este, centro y sur, ustedes han visto la marcha, aplaudida, cacelorazo, gaseosas, comida, en su marcha lenta. Ese es un paro de transportes. Pero si vas a hacer un paro de transporte para que sea tirando piedras, quemando muñecos, peleándote entre ellos y luego salta un balazo uno, se rompan cabezas, y eso que estamos muy afectados porque en el paro del 6 de octubre hubo también violencia, no tanto, pero violencia, y salimos inmediatamente. Esa no es la virtud de un paro. Y tampoco voy a indicar qué tendencia tengo, la tengo bien guardadita y la respetaré.
Pero Señor no se hace Valeriano. un paro de transportes. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga, del informal al formal o al formal, porque a todos nos están matando, ¿correcto? Pero tiene que haber ya, de alguna manera, dentro de esas medidas de fuerza. ¿Para qué es un paro? Para conversar con las autoridades. En este caso, ya venimos conversando del año pasado Claro. con las autoridades. Y hasta el momento los conductores pensarán que los gremios estamos confabulados con la autoridad. No, sino que no hay una voluntad política. Ya las empresas hicieron su paralización el 6 de octubre. ¿Lo han solucionado? No. No. Se van a otra paralización. Tampoco lo van a solucionar. ¿Sirvió o- Entonces, parece que este gobierno no quiere solucionar el problema. Se esperará de repente, pero también la consecuencia de los muertos que a diario se viene dando. Pero no un paro, debería ser de 24 horas, debe ser un paro indefinido. Acuérdense que en la época de COVID hemos supervivido más de un año. ¿Correcto? Hay muchas empresas que dejan laborar. Hoy, ¿por qué 2, 3 días no paramos para que este gobierno ya de una vez entienda No me de que la gustaría. indolencia que estamos atravesando hoy día, este gobierno que tiene hacia los transportistas, pues parece que todas sus estrategias no hay resultado. No hay resultado. Entonces, 24 horas, una paralización, ¿para qué? Para que, acuérdense que no quisiera ser malagüero, pero lamentablemente van a seguir suscitándose estos consentimientos, estos atentados de los extorsionadores. Porque, repito, no hay la voluntad política al 100%. Está aislada. Le acabo de mencionar que no es tan simple, pero tiene que haber una iniciativa de llamar a estas entidades como es bueno, la SBS, como también los CITEL, Vamos por para partes. que vea el tema de los chips, de los números Sí. telefónicos. Señora ¿Por qué Pérez. no hay? Vamos por ¿Por partes. qué no hay? Espero que ese discurso, y con todo respeto, digo, no sea, sí paro el 13, 14, 15, porque ese paro es político. Y a mí nadie me lo va a engañar. Nadie me lo va a engañar. Acá si vas con un paro, por un tema de duelo, con propuestas y apresuramiento de normas que tienen que salir, coincidimos. O sea, desde la Cámara Internacional No, de la Cámara Industria- Internacional No, es de- un gremio de- internacional, yo soy vocero de los Sí. conos. Y los Sí. conos no quieren paros políticos. Pero en ese, Pero en este caso, el paro del 4 no podría extenderse, entonces No se va a solo sería extender, el es un 4. compromiso, pero tampoco quiero Pero que me digan. ¿qué esperan A ver. de ese disculpa, paro? estoy hablando. Después yo creo que me digan 13, 14, 15 si paro, ¿ah? Ya hemos visto que ese paro, ya sabemos de dónde viene. No hay que ser ciegos. Y el transporte formal no se presta para eso. Y en A ese ver. caso, perdón, en particular, ¿qué se espera el 4 de noviembre con este Es paro? un duelo. Es un duelo. Es un duelo. No Y- tenemos ningún tema de que nos digan no, que yo no quiero participar. Pero por el lado de las autoridades, hablemos con el lado de las ¿Qué es lo autoridades. que ¿Qué queremos? esperan del paro? Aparte del duelo, que es el punto fundamental, porque ese es el compromiso que se dieron y muchos también lo dieron, lo respetamos. A cambio fallecido no vamos al paro. No vamos a esperar hasta el 13, 14, 15. Segundo, que tiene que haber fortaleza en esas reuniones que no sean para la foto y que tiene que participar en la próxima y que sea más rápida que el 9 de noviembre, que la del 9 que quieren hacer en noviembre, lo más antes posible, y que tiene que haber presencia del primer ministro y sobre todo lo que están pidiendo todos los poderes del Estado, la ministra de Economía. Señor Valeriano, Sí, bueno, puede responder. ya el señor Ojeda acaba de mencionar que no es un paro político, pero pareciera que fuera un paro político este 4 de noviembre, ¿correcto? Pero y no yo todo aquí de paro repente, es de alguna ya, manera correcto, político, en correcto, es cierto político. sentido. Y yo le quiero hacer recordar al señor Ojeda, ya que toque ese tema, en algún momento él se contradice cuando dice, pues, este paro no es político. Y cuando Anitra tendencia convocaba política, a una paralización, decía, oiga, ¿por qué no consensuaste con todos los gremios para hacer una unidad? Usted se recuerda que el señor ha llegado en algún momento a los medios y ha dicho por qué no se conversa. Ahora, en esta paralización, obviamente no ha visto consenso, simplemente las empresas, según manifiesta el señor Se ve el Ojeda, martes. que es el vocero, bueno, es respetado. ¿Usted va a Pero participar en el paro del 4? sí queremos, vamos a sostener, esto ha sido ayer, vamos a sostener reunión. Creo que en realidad todo el tema de seguridad siempre nosotros hemos sido claros en Ahora, Anitra, sí valdría la que sí. pena que el sector se pueda poner de acuerdo en una fecha, ¿no? Exactamente, Como siempre entonces, lo hacemos. pero Exacto. parece que Puerta ahora abierta. no se han puesto de acuerdo, porque acuérdense la última paralización que han hecho, lo acaba de mencionar el señor 6 de Ojeda, octubre. ha sido en el mes de octubre, 6 de octubre. por las empresas, ¿correcto? Y los conductores. Pero no hubo ese consenso finalmente de todo. Ahora, Y igual el manera, periódico. no ha conversado con los gremios, de alguna manera son las empresas, lo que él acaba de mencionar, que es el vocero, Y está el señor pero no es una falta de respeto que no llamen a los dirigentes para tener una sola voz.
una unidad sola. Igual ¿correcto? ese paro del 6 de octubre fue uno de los que más se han sentido. No, por supuesto, pero Y ahí acuérdense, fue muy señorita, importante. también que el 26 de septiembre del año pasado también fueron Claro. paros contundentes, Pasó hace más de un ¿correcto? año. Que desde ahí esa fecha hasta el momento no tenemos solución, que ya ahora sale de repente a ver si ya perjudicado las mismas empresas, entre comillas, grandazas de los diferentes sectores que dicen y van a paralizar. Bueno, no, y esa es la hay un verdad. trauma, creo, porque con los pequeños son de grandes. repente, y yo simplemente al lado recordar al señor Ojeda que se está contradiciendo con la de la unidad. sea, Eso quería hacerlo sí, mencionar. sí, quiero explicar algo, ¿no? Acá, primero que no hay pequeños ni grandes. Segundo, que... claro. Ya te he escuchado. Segundo, que acá no damos gritos de paro cada vez que me hacen una entrevista o te hacen una entrevista, que es diferente. Tercero, que hay que estar unidos, Adriano. Si tú quieres participar, participa. Como fue el 6 de octubre, que en plena huelga te indicaste... Todavía no hemos tomado la reunión. Te hablo 6 de octubre. 6 de octubre. ¿no? Y Ya. yo creo que sería Déjame muy bueno terminar, por el por bien del favor, por transporte, tema ¿no? de Que todos vamos transparencia. juntos. Y el día de ayer, el señor Palomino, que representa a los conductores, dime que no, también se ha plegado al paro. De este 4 de noviembre. De este 4. Bueno, es evidente que en el sector, desde todas digamos, los gremios o las agrupaciones, hay un descontento por el tema de la inseguridad. Totalmente. Eso es un hecho. Vienen, digamos, manifestándose desde el año pasado, y desde el año pasado los sucesivos autoridades no han podido, digamos, satisfacer Ese es al el menos problema. alguno de los pedidos. Entonces, este 4, usted me indica que lo que se espera es, van a hacer un duelo por las últimas muertes. Exacto. Y que de alguna forma, por lo menos, la ministra de Economía participe Y se directamente en den las los reuniones. resultados que se establecieron de 30 días, de 15 días hábiles. Al menos. Que digamos es el mismo pedido que ustedes Y un también tema, tienen. un tema muy claro, Gladys. Han fallecido 2 conductores, supuestamente por la banda de Chucky. Felicito al señor Arriola, felicito al general Candia, pero ¿no creen que esto hubiera sido mejor 2 días antes, 3 días antes? Que hubieran identificado a los miembros de la Prevención. Para tener una idea, nosotros venimos hablando de extorsiones, no solamente en el gremio de transporte, sino antes hablamos de las bodegas, de las farmacias, claro. los colegios. Y en los últimos años, bueno, digamos, esto no Las viene ollas desde ahora. comunes. Las ollas Las comunes, comunes. digamos, en los últimos 2 años, 3 años ha ido incrementándose. En este punto, ¿cómo se dan en este momento, después de paros, después de estados de emergencia, después de sucesivas promesas, en este momento, cómo están extorsionando a los conductores? A ver, Mira, nosotros venimos de un congreso internacional donde otros países como Guatemala y Colombia participaron, inclusive les di los teléfonos, han conversado con Claro. ustedes, con ellos. Esta es la primera fase. En estos países ya están en segunda y tercera fase. La primera fase es la extorsión pura. Comienzan a llenarte de cupos. La segunda fase, yo te coloco mis vehículos. Cambia este vehículo, pon este vehículo, pon este vehículo. La tercera fase, se apropian de la empresa. Y esta pasó en Medellín. Y en Guatemala están en segunda fase. Acá ya está empezando la segunda fase. Segundo, antes los extorsionadores te invitaban a participar del cupo, invitaban qué forma, ¿no? Claro. Y se juntaba 1, 2, 3 cupos. Ahora pasó una cuarta banda. No voy a decir el nombre porque creo que es un tema de seguridad también personal. Está pidiendo ahora, no le pagues a él, me pagas a mí solo. hay como una pelea de extorsión interna exacto. y ustedes esto terminan tiene- pagando Que eso todo. se ha visto en tiene- otros sectores tiene también, por ni cierto. siquiera una semana. ¿Usted puede comentarnos un poco cómo es la experiencia de las extorsiones en este momento? Ya lo acaba de mencionar el señor Martín Ojeda. Es cierto, una empresa no es extorsionada por una sola organización. Son varias. Son 2, 3, hasta 5 organizaciones que extorsionan a una empresa. Y es lamentable lo que está pasando y que este gobierno ha dejado, ¿no? Pareciera que puede ser un tiempo prudencial, se fueron de vacaciones y dejaron todo ahí. En Y esto ha cuestión- crecido, ¿no? Ha crecido demasiado. Y ya las extorsiones ya vienen hace 20 años, como usted verá. Claro. Y esto no va a terminarse de la noche a la mañana. Pero, digamos, el punto más álgido es estos Pero tiene que últimos haber 2 un años. indicador. Tiene que haber un indicador que está bajando la alta criminalidad. Al contrario, hoy se sigue viendo a través de los medios, a pesar del estado de emergencia, hay muertes. ¿Por qué no hacen la prevención? Como acaba de mencionar el compañero Martín, la prevención antes de. ¿Por qué después de? Entonces, esas acciones Claro, tiene que claro. tomar Lo que el entiendo es Ejecutivo. que, digamos, el mecanismo es conocido, no es que han aparecido con una nueva metodología de extorsión Más que agresiva, nadie diría. se... Es más agresiva, pero ¿Por qué? digamos, el Porque mismo mecanismo, los WhatsApp, primeros llamadas... los primeros cupos eran los mensajes, donde vives, fotos intimidadoras, Claro. se metían en los WhatsApp de los conductores, pero ya últimamente ya está originándose un monopolio, lo que es un oligopolio del crimen, quiere un monopolio, y lo peor de todo es que cuando entran, ya no entran con misiva, entran De frente, a disparar. granada, Y balazo. si ustedes dan coincidencias, no voy a decir el nombre de la empresa, que es
de Comas, adentro de Comas, recibió 7 balazos. Ahí en Pamplona, 7 balazos. Caiga quien le caiga. Y si ustedes ven los primeros ataques, se acercan y matan al conductor y se colocan atrás. Sí, ya. Ahora ya no tienen escrúpulos. Y eso es lo que yo le decía a la policía. Señores de la policía, se lo dijimos Es al mucho más viceministro. violento. Si yo, ponte que es un partido, disculpe que hagan este ejemplo, a mí me gusta el básquet. Si yo veo que siempre entro por la derecha y entro por la derecha y lo rompo por la derecha, te falta el respeto. Y ellos, para llegar a ese punto de ataque, es que ya te faltaron totalmente el respeto. Claro. Y necesitamos que recuperes esa institución. Claro, digamos que el estado de emergencia no ha sido una medida para que al menos disminuyan la brutalidad con la que ingresan. Señor Como si Valeriano, no pasara nada. usted quería comentar algo. Sí, nosotros ya como ANITRA pertenecemos también a la unidad gremial de Lima y Callao, en donde hemos sostenido el día de ayer, quiero hacerlo mención a usted, al público, de que el día de hoy va a ingresar un documento al Ejecutivo, es lo que, bueno, independientemente de que ANITRA no ha sostenido con su base la reunión, como dirigente principal de mi organización, he estado en esa reunión anoche, en donde se va a ingresar un documento al Ejecutivo solicitando con urgencia, porque ¿qué se quiere un paro? Es conversar. Conversar, pero con acciones concretas. Y a eso se va a dirigir esa carta para tomar ya decisiones en conjunto. En todo caso, esperemos lo que nosotros queremos, de que si hay una paralización y se llega a un acuerdo, finalmente, por las bases, tenemos que apoyar esta medida de fuerza porque son la muerte de nuestros conductores que lo están matando, obviamente, y no hay, los compromisos se están rompiendo. Pero si ya dependerá, como repito, no de Martín Valeriano, sino de las bases. Quiero que entiendan el público, los conductores, que es una cuestión dirigencial y somos respetuosos en ese sentido. Aquí justo un usuario nos hacía un comentario, ¿no? Lo que deben pedir los dirigentes es que deroguen las leyes pro crimen, así en una, pero un paro total. Y eso es justamente lo que se está pidiendo aquí, al menos el señor Valeriano lo ha comentado. Y nos hacían algunas otras consultas que les quiero trasladar. Por ejemplo, en el acta de acuerdos, en el punto 3, y que lo redactó cuando era presidente del Congreso, el actual presidente de la República, reconociendo el error de la ley de criminalidad sistemática. Claro. Donde hay errores. Y no, digamos, errores, son horrores. Pero se dijo que se iba a presentar, por ejemplo, alguna reconsideración de la norma, que dijo se que iba se a iba a modificar buscar. en el plazo de 15 días. Y eso no ha Ya pasado. se cumplió el plazo. Otra consulta que nos hacían aquí en el chat es si, digamos, hay varios comentarios que sí mencionan que más allá de que es un paro por el tema de la muerte de los conductores, mucha gente sí considera que debe haber una posición política, porque finalmente una marcha o cualquier tipo de protesta es en sí una acción política. Y algunos están consultando si, por ejemplo, se va a convocar a la generación Z, que ha estado participando en muchas de estas protestas. Respetamos a la generación Z. Yo he tenido la suerte de estar en una entrevista con el señor joven, ¿no? Jackson. Él valoraba nuestra posición, nosotros también valoramos su posición, pero pareciera, y yo lo valoro mucho a ese joven porque me sorprendió muy fluido su conversación, ¿no? Pero lamentablemente en este tipo de marchas hay gente mayor, adultos, que vemos en algunas afirmaciones, que se especulan miles de cosas, donde al final acaba en violencia. Entonces... O sea, ¿le parece que se desvirtúa la protesta? Se desvirtúa el tema del transporte. En el transporte, yo he hecho en el extranjero varias ponencias, ¿no? Y nunca pude entender cómo un transporte se bajó un gobierno, el de Allende, en Chile, en el año 72. Antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá, se hizo un paro camionero. Conozco a muchos de los integrantes de ese paro camionero de Panamá, son parte de nuestro gremio. Y nunca pensé vivirlo en el Perú. Y tienes razón, tiene una posición política, pero no una posición para participar partidariamente. No, pero es para buscar acción política. Para buscar acción política, ¿no? totalmente de acuerdo. Que en realidad todos los pero paros apuntan no mezclar a eso. esa acción política con un tema partidario que lo que no puedes lograr en un sistema democrático lo consigues en base a violencia. Señor Valeriano, ¿cómo ve usted, por ejemplo, se buscaría que se participe con otras organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Generación Z? ¿Ustedes están buscando que no se les mezcle con ellos? Mire, la inseguridad no solamente es en Lima y Callao, no está matando a los conductores nomás, sino a muchos en las sectores. diferentes regiones están muriendo nuestros compatriotas en los diferentes rubros. Bodegueros, entonces, comercios. Claro, en ese sentido, lo que se quiere hacer debería ser un paro nacional y que el transporte urbano apoye el transporte. Yo presiento de que siempre en una paralización nacional pareciera que no quisiera participar el transporte urbano. En este caso, creo que deberíamos hacer fuerza para que en un momento, hagamos un paro nacional y que todos nos convoquemos, ¿no? Nos autoconvoquemos para esta realización.
porque ya este gobierno ya no entiende, en verdad, porque hemos venido ya más de un año. Se ha incrementado la muerte, se ha incrementado la inseguridad, se le ha dado tregua, se le ha dado plazos. La primera paralización del 26 de septiembre del año pasado se le dio 30 días de plazo. Yes. Pero fíjense los conductores, de repente, que en este momento me están viendo y la población pensaba que Anitra, bueno, había traicionado. Y no es así. Hoy le está pasando lo mismo a las empresas, que están dando un plazo prudencial para que solucionen el problema. Y hay un indicador, pero tampoco lo solucionan, que se ven obligados a otra paralización. Tan igual como fue la primera, que vinieron una secuencia de paralizaciones. Pregunto yo, ¿se solucionó el problema? No, pues, porque políticamente no tienen ellos arrinconados, y justamente toda acción es política, así no lo quieren entender así. Y tenemos nosotros que ser frontal con este gobierno y decir las cosas que tienen que darnos solución, pero ya que hay un indicador, no va a ser de la noche a la mañana, sabemos, pero tiene que haber voluntad política cuando decimos que es tan simple, lo digo usted, de convocar a dos instituciones fundamentales que son la SBS y la OCITEL de telefonía. ¿Por qué no lo hacen? Le hemos solicitado con documentos escritos en un acta de acuerdo que le iban inclusive a invitar al MEF, pero todavía no ha sido así posible. Y esos son principales, ¿no? Como acaba de mencionar el compañero Martín Ojeda, y también el tema de los penales, que si bien es cierto, están haciendo una riqueza, pero ¿por qué han tenido tanta gollería los criminales dentro? Que ahora la están descubriendo recién. ¿Y por qué antes no lo hicieron? ¿Por qué esperamos llegar a esta instancia? En el caso ayer que usted anunció el paro de este 4, ¿ha habido algún congresista, algún ministro, algún viceministro, alguna autoridad en funciones que en este momento haya dicho: antes del paro queremos conversar con usted, queremos acelerar, avanzar por teléfono, y se le ha explicado que independientemente de las buenas formas y costumbres, pues es una actividad regulada? Hay que acordarse, el transporte formal es una actividad regulada, y como actividad regulada siempre va a tener la puerta abierta ante una llamada. Pero lo que sí queremos indicar, que independientemente que ya se estableció la fecha de duelo, hay que ser conscientes de un tema. Estamos a 6 meses, a 6 escasos meses, de un cambio democrático, de un proceso electoral. Y yo creo que el paro, si fuera indefinido, sería un paro de inconsciencia indefinida. ¿Por qué inconsciencia? Porque ahora creo que debemos ser conscientes. ¿No cree que cambiaría más, que podría cambiar la situación? No, creo que por indefinido va a ser un tema anárquico que va a originar otro presidente, otro congreso, que faltando 6 meses, y si ustedes hablan, y hemos tenido la suerte de hablar con representantes, no digo nombres, de la economía peruana que tratan de solventarla y salvarla, lo dicen: Martín, no vamos a soportar otro cambio. Pero bueno, también yo tampoco soporto más muertes. Y justo, señor Ojeda, ya para ir cerrando, había un comentario que hizo la congresista Susel Paredes a raíz justamente de los comentarios que usted ha hecho. Y su reclamo es que pongan a los choferes en planilla, ¿no? ¿Qué le puede responder a la señora Paredes? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de salir, o de la Corte Suprema, a ver si te la paso, Gladys. El sistema del transporte, al igual que el sistema de seguridad, tiene trabajos intermitentes, porque tiene horas de descanso y trabajos máximos de horario de manejo. Por ejemplo, en el transporte interprovincial se establece máximo 4, máximo 5. Y lo que se tiene que crear, y eso lamentablemente lo conversamos con el ministro que salió en el último gobierno, es crear un sistema de norma excepcional de trabajo, como la tienen otras actividades, para que se formalice el conductor. No puede ser algo tan cierto. Pero bueno, la señorita Susel está en el Congreso y no sé qué norma laboral ha sacado, y esto lo venimos pidiendo hace décadas, no solamente el señor Valeriano, el que le habla, todo lo demás. Tiene que haber una norma excepcional de trabajo para los conductores, porque el conductor también te dice: ya, te sujeto máximo a 8. No, si vas a trabajar más, tiene que haber un sistema intermitente, tienes que tener descansos, porque ahora si no descansas, choca, 8 horas. Su comentario de cierre, señor Bueno, Valeriano. es cierto lo que acaba de mencionar el compañero Martín, tiene que haber un régimen especial. Es por un lado la ley y el otro es la estructura. El Estado tiene que intervenir.